Shavua Tov, a todos nuestros amados que nos siguen por la red de Facebook. Saludamos a nuestros ministerios asociados en Brasil, Rabino Ícaro, Venezuela, a nuestro hermano Charlie y su esposa Hannah, oriente del país, nuestro hermano Roé David González y su esposa, y todos nuestros amados que están alrededor del mundo reciban un gran saludo desde acá, desde el estado de Florida. Hoy tenemos pues el primer día de la semana. El día de ayer nos tocó la drachá o parachá, la enseñanza basada en Jucat. Jucat significa entonces decreto. Y eso lo podemos ver entonces en el libro de Números, Bamidbar. Y esto está relacionado o tiene que ver precisamente con la purificación. Cuando el hombre o el israelita era pues contaminado con algún cadáver. Por ejemplo, el comentario de Mester dice que este acto, ¿no? Este ritual era para restaurar la pureza exterior para que puedan entrar en el templo. Él dice literalmente significa la purificación de la carne. Entonces dice que las cenizas de una novilla, según número 19, cualquier persona contaminada por contacto o proximidad a un cadáver era purificada ritualmente rociándola con agua que contenía las cenizas de una vaca roja perfecta. Entonces sigue diciendo, según Maimónides, el Cohen Hagadol o el sumo sacerdote era rociado con esta agua para restaurar la pureza antes de entrar en el lugar santísimo en Yom Kippur. Posiblemente por eso es que hay una alusión bien directa, ¿verdad? En el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 13, cuando dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos, santifica para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Yeshua, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha al Señor, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. Entonces, la palabra Jucat, que significa decreto, son este tipo de leyes, este tipo de decretos que salen de la boca del Eterno, pero que el hombre no las entiende. Entonces las cumple simplemente por amor al Señor o por obediencia. Es muy diferente a otro tipo de leyes. Lo cierto es que el Señor puede hablar a nuestro espíritu hoy por medio de una Jucat. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, te puede hablar por una Jucat y te puede dar mandamientos que tú no entiendes. Y lo lógico es que entonces uno actúe en consecuencia sin entenderlo, sino por obediencia. También hay otras series de leyes, ¿verdad? Como están los Mishvot, que son mandamientos, algunos de ellos de vida o de muerte, que son aquellos mandamientos que el Señor da. Si tú no los cumples, entonces mueres espiritualmente. Están los Mishpatim, que son juicios, donde el Eterno pues establece los juicios que deben haber en el ser humano para que haya entonces justicia entre ambos. Eso se le dice Mishpatim. Y por último, pues, el que les acabo de explicar, que son los Jucat, que son decretos que el hombre no entiende, pero, repito, debe cumplirlo por obediencia. Perdón, hay otro más, que es el Edot, que son testimonios. Fíjense, todas estas Mishvot, Jukim, Mishpatim y Edot, cuando nosotros vamos a la Torah, a la Escritura, muchas veces uno lee ley, pero cada uno de estos tiene su significado, ¿verdad? El Mishvot tiene su significado, la Jucat tiene su significado, el Mishpat o el Mishpatim tiene su significado y el Edot tiene su significado.
Lo cierto es que el Señor nos puede hablar por medio de su Espíritu en cualquiera de estas. Cualquier palabra que venga del Espíritu del Señor a nosotros, para que nosotros la hagamos, puede ser una juzá que nosotros no entendamos, puede ser para un juicio, para nosotros entonces caminar en justicia con respecto a quien yo he fallado o no he fallado, puede ser un edó para testificar la grandeza del Señor, puede ser un mishpot, que allí pues entonces entran los que son los mandamientos para la vida eterna o precisamente el que no los cumple, las piernas. La semana pasada estábamos hablando precisamente de lo que era la prueba y puede ser que el Señor pues nos hable, ¿verdad? Como le habló a Abraham y como le habla mucho para someternos a unas pruebas. Entonces yo quisiera seguir en ese sentido hablando de lo que es la prueba, de acuerdo como lo habla Jacob o Santiago. Recuérdense que Santiago o Jacob era el presidente del Sanedrín mesiánico. Entonces era un hombre que tenía un pleno conocimiento de todas estas cosas, lo que es una prueba, lo que es una tentación, la actitud del hombre, el hacer, el no hacer. Y él nos da precisamente esta cátedra para ubicarnos a nosotros como creyentes. Entonces, la semana pasada llegamos hasta acá. Pide con fe, no dudando. Santiago capítulo 1, verso 6, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada en una parte a otra. Sigue diciendo, no penséis pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es constante en todos sus caminos. Pues dice, el hermano que es humilde, de humilde condición, gloríense en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Quiero empezar desde el final. Aquí Santiago o Jacob está hablando tanto del rico como del pobre. Y esto es un punto bien interesante en el cuerpo del Mesías, porque pues las finanzas son importantes y debemos entender que el Señor puede, ¿verdad? Escoger gente rica, gente medianamente pobre y bendecirles. Ahora, cuando digo bendecirles, entonces tanto el rico como el pobre tienen que tomar su posición, porque aquí está diciendo, el que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero que el que es rico, el que es rico, gloríese en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. La prueba es tanto para el rico como para el pobre. El pobre pudiera decir que tiene una prueba muy fuerte porque sus recursos son limitados, pero el rico pudiera decir que tiene una prueba muy fuerte porque tiene demasiado. Y a veces, pues, el rico, muchas veces en su mentalidad quisiera ser pobre, pero cuando hablo de pobre, no me refiero a la pobreza extrema, sino no tener tanto para dormir tranquilo o qué sé yo, y el pobre entonces quisiera ser rico. Lo cierto es que tanto el humilde como el rico serán probados y deben aceptar la prueba. El de humilde, de humilde posición debe depender completamente del Señor. Esto es importante. Debe depender completamente del Señor. Y no buscar medios impíos para obtener riqueza. En todo esto lo que Jacob, Santiago quiere decir es, señores, vamos a someternos al Señor, vamos a apartar nuestra condición y que Él pruebe entonces nuestros corazones. Pero también dice, el rico no debe depender de su riqueza. O sea, como tú eres rico, entonces las pruebas tuyas tú las quieres arreglar a punta de puro billete. No, él está diciendo, el rico no debe depender de su riqueza o pensar que su riqueza o en su riqueza está la seguridad, porque tampoco es así. El Señor lo que está buscando es el corazón. En este mundo caído de muerte,
Tanto el rico como el pobre darán cuenta al Señor. Y cuando el Señor diga, hasta aquí, vamos, entonces cesará la vida tanto del uno como del otro. Entonces, la cuestión de las riquezas en el pueblo del Señor, muchas veces se enseña o se piensa que mientras el hombre o la mujer o el creyente sea más pobre, entonces es más santo. No. O el pobre dirá que tiene una prueba demasiado terrible si tuviera dinero. Y entonces el rico dice, oye, tengo una prueba demasiado fuerte por tantas cosas, pero si no tuviera tanto. El Señor está viendo el corazón. Ahora, ¿es malo que haya ricos en el cuerpo del Mesías? No. El libro de Proverbios, capítulo 22, verso 2, dice, el rico y el pobre se encuentran y a ambos los hizo el Señor. Rico y pobre, a ambos los hizo el Señor. En el caso del cuerpo del Mesías, ¿quién fue el que lo buscó? ¿Quién fue el que lo pidió? Un hombre rico llamado José de Arimatea. Entonces no es pecado ser rico. Entonces no es pecado tener dinero. Entonces no es pecado esforzarme para progresar. Por eso quiero empezar desde acá. Porque no quiero que se malinterprete, quiero tratar de explicarme de la mejor manera. El hecho de que tengamos pruebas no quiere decir que nuestra situación debe ser de pobreza y de quejanza y de lástima. No, tanto el rico como el pobre son probados por el Señor, son probados. Y debemos entonces permanecer en lo que es prueba para no pasar entonces a la tentación si desobedecemos o si tenemos doble ánimo, que ahorita lo vamos a ver. Se habla mucho, voy a tocar un punto delicado, se habla mucho, por ejemplo, de algunos líderes que el Señor los ha bendecido muchísimo económicamente. Eso, si nosotros somos sabios, no nos corresponde a nosotros juzgarlo. Porque si lo juzgamos y juzgamos mal, entonces vamos a tener cuentas pendientes delante del trono. Vamos a tener cuenta pendiente delante del Señor, porque de toda palabra yo voy a dar cuenta, de todo lo que yo hable, lo que diga, y mucho más cuando se juzga a una persona. Segunda de Crónicas, por ejemplo, 17, del 3 al 5, nosotros vemos que a un hombre llamado Josafat, el Señor lo bendijo de una forma extraordinaria. Y no lo bendijo porque resulta que está pidiendo y está agarrando y está comprando. Bueno, yo conozco, por ejemplo, líderes que el Señor les ha bendecido, pues. Y es que de gracia, porque el Señor, toda la dádiva, todo perfecto, todo lo bueno, todo lo viene de lo alto. Fíjense el ejemplo de Josafat. Aquí dice, Segunda de Crónicas 17, 3 al 5. Y Yahvé estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Señor de sus padres y anduvo en sus mandamientos. Esta es la condición número uno para uno entonces tener una posición de bendición correcta, porque el asunto es también que tú tienes que estar correcto delante del Señor, ¿entiendes? Porque al fin y al cabo eso viene del Señor, la bendición viene del Señor y la riqueza viene del Señor. Pero sigue diciendo, y yo quiero que pongan atención en este otro verso, el 5, dice, Yahvé, por lo tanto, confirmó el reino de su mano. ¿Quién? El santo bendito sea. Y dice, y toda Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Es decir, Josafat buscó al Señor con toda la fuerza de su corazón, de su alma y de su mente. Siguió el ejemplo de su padre. No se dobló no se humilló ni dobló su rodilla ante los Baales. Y el Señor puso gracia en él y permitió que toda Judá diese a Josafat presentes. Entonces, si hay un pastor, si hay un líder, un profeta, un maestro, quien sea, que el Señor ha puesto una gracia en él, y viene alguien que tenga muchísimo dinero y le regala una avioneta, bueno,
Que el Señor dice, la palabra dice, que le dieron muchos presentes y tuvo riquezas en abundancia, porque se la dieron. Se la dieron. Entonces el punto es que cuando yo veo a una persona o a un creyente con esa abundancia, o sea, yo lo juzgo en mi corazón. Mira que lo tiene, ese es que está pidiendo con tanta necesidad que hay, ¿cómo es posible? Pero si alguien quiere y regalárselo, va a decir que no me lo regales porque tú sabes que... Yo doy el ejemplo, por ejemplo, de T.B. Joshua. O sea, ¿quién puede criticar a este profeta cuando él en su historia cuenta el comenzar el ministerio con los pies en el suelo, hermano? Con los pies en el suelo. Yo sé que es parte de la cultura de allá y algo normal, pero su primera congregación eran un poco de ramas de árboles allí, que vino una tormenta, una lluvia y la arrastró, y puso la segunda y también se la arrastró. Pero el Señor le dio la gracia, la unción, todo, y presidentes de varios países de África iban donde él. Y yo estoy seguro que le daban presente y todo. Entonces yo voy a decir que se la pasa pidiendo y agarrando y aquello. Que el Señor me guarde de eso. Entonces nosotros debemos ser cuidadosos en eso. Porque ciertamente es verdad. La palabra habla de pastores que son asalariados. La palabra habla de corrupción sacerdotal. Pero la palabra también habla de Josafat. La palabra también dice que toda Judá dio a Josafat presente y tuvo riquezas. No es que vivió cómodamente, tuvo riquezas y gloria en abundancia, muchísima riqueza. Entonces debemos ser sabios en ese aspecto y entender que el Señor también puede darle la oportunidad, ¿verdad?, a sus hijos, y yo creo que eso está en el corazón del Señor, para que tengan abundancia. Muchos serán ricos. Yo no digo que todos van a ser ricos, pero vas a ser prosperado a la medida que vas caminando. Ahora, ¿qué es lo que quiere el Señor? Quiero tocar este punto para no irme a los extremos. El Señor, ¿qué desea? Porque hay muchos que no están de acuerdo, por ejemplo, en las riquezas en el pueblo del Señor. Entonces, ¿qué quiere el Señor? O sea, ¿qué desea el Señor? ¿Que haya mendigo? No, el Señor no desea que haya mendigo. Deuteronomio 15:4, ahí habla de que el Señor dice que no desea que haya mendigo en el pueblo y que a los pobres, a los necesitados se le tenía que perdonar su deuda porque Él no quiere que haya mendigos. Entonces nosotros debemos estar claros en eso. El Señor, la mentalidad del Señor es que no haya mendigos en el pueblo. Y cuando alguien es bendecido y cuando alguien es económicamente bendecido, bueno, el Señor ha puesto esa gracia en él y ¿quién soy yo para juzgar? El problema es agarrar a las redes sociales y empezar a criticar y a decir y a señalar sin yo saber la historia, sin yo saber realmente de dónde viene la abundancia de aquel hombre o de aquella mujer. ¿Por qué el Señor pone entonces que Josafat tuvo muchas riquezas y abundancia? Y no fue que dame que esto, el pueblo le dio presente. Judá, toda Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas. Entonces, hay que tener cuidado muchas veces de los juicios que nosotros hacemos y de lo que hay dentro de nuestros corazones, porque muy fácilmente hablamos, o muy fácilmente, no hablamos, ¿verdad? No nos vamos a meter allí, pero muy fácilmente oímos comentarios cuando realmente no sabemos la historia. Lo cierto es que tanto al pobre como al rico, el Señor los va a probar. Y al pobre le dice, exáltate en tu, el hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación, y al rico le dice, en su humillación, bueno, también gloríate, porque pasará como la flor, la hierba, porque cuando sale el sol, el calor abrasador y la hierba se seca, la flor se cae, perece la hermosura, etcétera, etcétera, dando a entender que pues estamos en esta vida, ¿verdad? Nacemos, crecemos, florecemos, viene el sol, se marchita y muere. Otro punto interesante que habla aquí Jacob, que tiene que ver con los creyentes, es el doble ánimo en la prueba. Entonces, el capítulo 1,
El capítulo 1, verso 6 dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Después dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces aquí cuando habla de doble ánimo, no se refiere a que, ay, estoy animado hoy, ay, estoy desanimado mañana, ay, me duele aquí, ay, tú sabes que, ay, me siento como así. No, aquí cuando habla de doble ánimo, está hablando de dos almas. Una cosa es unánime, una ánima o un alma, y otra cosa es doble ánima o doble ánimo. Cuando la persona está en doble ánimo, es que posiblemente, y es así, va a haber, ha caído en tentación. La única manera de no caer en tentación es que esté unánime, es que su alma, su emoción y sus sentimientos sean una sola con el Señor. Por eso es que anteriormente dice, pida con fe, no dudando. Porque si yo dudo, entonces, y eso fue precisamente lo que le pasó al pueblo de Israel, y eso está en la paracha de hoy, cuando Moisés entonces tiene que golpear las aguas para que ellos beban, y el Señor le dice, no van a entrar. ¿Por qué? Porque entraron en la situación de tener dos ánimos, dos almas, doble ánimo. Le decían a Moisés, ¿por qué nos traes aquí? Aquí vamos a morir, aquello lo otro, cuando anteriormente habían dicho, sí, vamos contigo, Moisés, yo estoy contigo, tranquilo, que seguimos adelante, estamos firmes, lo que el Señor nos ha dado, la tierra que nos ha prometido. Pero cuando vino la prueba, entonces pasaron al otro lado y fueron tentados. Y aquí la Torá habla, como dije la semana pasada, de Meribá, que significa contienda. Entonces, doble ánimo es aquel que en medio de la prueba contiende contra el Señor. En vez de estar en un solo ánimo y en un solo espíritu, junto y unánime al Señor, para que el Señor entonces dé sabiduría. Entonces muchas veces no recibimos lo que tenemos que recibir, porque en nuestro corazón hay doble ánimo. Entonces en la prueba comenzamos muy bien, pero llega un momento que el Señor, entonces, el enemigo empieza a meter cosas, despierta nuestra concupiscencia, entramos en doble ánimo y ahí el Señor se para. Ahí no va a haber respuesta del Señor, porque el Señor está viendo nuestro corazón. Entonces este doble ánimo que habla acá Jacob o Santiago, tiene que ver con nuestra falta de sinceridad ante el Señor. Por eso acá más adelante, el capítulo 4, dice, verso 8, acercaos al Señor y Él se acercará a vosotros. Ya, de una vez. Un creyente con doble ánimo, con doble alma, con dos pensamientos diferentes. Ayer te amo, Señor, pero hoy, bueno, ¿qué Señor y qué Señor? Si tú fueras bueno y yo estuviera pasando esto, ¿dónde está? Yo ya estaba mejor, ¿cómo me vas a traer para acá? Aquello. Si empiezas a contender, estás en doble ánimo. Por eso aquí dice de una vez, acercaos al Señor y Él se acercará a nosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, un creyente con doble ánimo en la prueba necesita purificar su corazón, porque delante del Señor no pasa. Y estas cosas yo sé que son un poco fuertes, pero esta es la verdad, Señor. Yo no le puedo decir otras cosas. Yo no le puedo decir que esto no es así, porque está saliendo de la palabra de nuestro Señor. Entonces, ese doble ánimo, pues, nos lleva a una situación en nuestro ser que va en contra de la voluntad del Señor. Y eso fue lo que quiso Hasatán con Yeshua. Quiso llevarlo a otro ánimo. Por eso, bueno, si tienes hambre, dile que se convierta en pan. Bueno, zúmbate, bueno, adórame. Quería sacar hacia la otra área del ser humano, hacia la carne, que no es más que la concupiscencia, entonces doble ánimo. Entonces, cuando nosotros leemos, por ejemplo, las bienaventuranzas, ¿verdad? Ahí dice, bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Elohim.
Esta pureza de corazón tiene que ver con un ánimo correcto delante del Señor y no un doble ánimo, como Santiago y Jacob lo están explicando acá. Entonces, esa pureza de corazón, aún en la prueba, significa que el alma tiene un sometimiento a los caminos de Adonai. Claro, por eso aquí habla del camino. Vida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No penséis que el que haga estas cosas, pues recibirá. Aquí habla algo también del caminar. Lo cierto es que el que tiene un solo ánimo o una pureza de corazón es aquel alma, juntos y unánimes, una sola alma, un solo corazón, un solo espíritu, que tiene un sometimiento a los caminos de Adonai, como también las acciones, proceder, que provienen de nuestro interior. Entonces, la limpieza de manos y pureza de corazón es un vocabulario que una cosa conlleva a la otra. Entonces, la limpieza de manos es nuestra obra en la vida, nuestro quehacer, nuestra acción en la vida, lo que nosotros hablamos, caminamos, hacemos, nuestro trabajo, nuestra obra. Eso es las manos. Pero cuando habla de corazón es precisamente lo que está dentro de nosotros y lo está viendo el Señor. Pero eso está alineado. Entonces, la limpieza de las manos tiene que ver con la pureza del corazón. Si mi corazón es puro, entonces mis manos son limpias. El corazón limpio está relacionado con mi proceder. No habrá pureza de manos si no hay pureza de corazón primero. Primero es el corazón. Por eso es que cuando el pueblo de Israel se revela y cae en tentación y hacen todas estas cosas y dicen todas estas cosas, porque ya el corazón estaba corrompido, estaba doble, ya su ánimo era doble porque el enemigo había puesto o había despertado esa concupiscencia o ese otro ánimo carnal que va contra el Señor. Si mis manos están limpias, pero mi corazón impuro, esto es sinónimo de religiosidad o simplemente de doble ánimo. Esto específicamente es lo que Santiago o Jacob está hablando de ese creyente de doble ánimo. Entonces nosotros debemos estar muy atentos y pedirle al Ruach, al Espíritu Santo, que nos ilumine en nuestro caminar, para nosotros no caer en doble ánimo, porque señores, caer en doble ánimo es morder el anzuelo. Caer en doble ánimo es dos almas, o sea, no puede ser. Él quiere unanimidad, juntos y unánimes. A veces no podemos estar juntos físicamente, pero sí podemos estar unánimes en el espíritu, que es lo que pide el Señor de nosotros. Por eso, lo hablamos la semana pasada, cuando estamos en esas situaciones, pídeme sabiduría y yo te daré abundantemente y sin reproche le será dada. Así pues, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a permanecer en un solo ánimo para caminar, para aceptar, para obrar en lo que Él ha puesto en nuestros corazones. La semana que viene yo quisiera entonces seguir hablando, pero en este caso vamos a hablar de la tentación y simplemente voy a dar la entrada. Después que Santiago habla de todo esto, él nos dice que debemos tener conocimiento de lo que es prueba, no pasar a la tentación, tener un corazón puro, tener paciencia, tener fe, pedirle al Señor sabiduría. Y después dice, entiendan, señores, la prueba es tanto para el rico como para el pobre. Aquí no se salva a nadie por estatus. Todos van a ser probados. Todos vamos a ser probados. Después dice lo último con respecto a lo del doble ánimo, al que tiene, al que no tiene, etc. Y después dice,
Bienaventurado el varón que soporta la prueba o la tentación, porque cuando ha resistido la prueba, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno es tentado, entonces no diga que es tentado por parte del Señor. Es decir, cuando alguno ya en su corazón se le activa la concupiscencia o la tendencia al mal, no diga que fue el Señor. Porque el Señor te está diciendo que no tengas doble ánimo. Si tú caes en tentación es porque hay doble ánimo. Eres inconstante. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte del Señor, porque Adonai no puede ser tentado. Lo vimos la semana pasada con Hasatán, el diablo, y Yeshua. No puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, la mejor manera de nosotros mantenernos unánimes delante del Señor, precisamente, es reconociendo, porque nosotros somos humanos y todos tenemos fallas. Pero cuando yo tengo la humildad de reconocer, yo vuelvo a la unanimidad de espíritu que el Señor está pidiendo. Si yo no lo reconozco, entonces caigo en la trampa de Hasatán. ¿Y qué pasa? Cada uno es tentado. Esto lo está diciendo el Señor. Mira, tu situación de doble ánimo, no me echas la culpa a mí, dice el Señor, porque yo no, en mí no existe eso que se activó en ti, eso no existe en mí, porque el Señor es divino. Eso no existe en mí. No digas que yo te tenté, no, sino que tu propia concupiscencia se activó. ¿Y por qué se activó? Porque tú oíste lo que no debiste oír. Porque vino el enemigo y sopló sobre ti, vino el enemigo y te habló al oído, ¡plin! Y entonces fue poniendo en tu corazón eso, y entonces tienes doble ánimo. Entonces, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pero ¿quién te atrajo? ¿Quién te sedujo? El enemigo. ¿Con qué? Con situaciones. ¿Con qué? Con palabras. ¿Con qué? Con acciones. ¿Con qué? Hablando a tu mente y a tu corazón. Por eso es que limpiar las manos, tener manos limpias y corazón puro. Porque manos limpias y corazón puro significa no tener doble ánimo. Y permanecer unánimes al Señor es, en la prueba, pedir esa sabiduría para tomar los pasos correctos y no pasar al otro lado, como lo hablamos la semana pasada, donde el enemigo ya no se activó y muchas veces, pero bueno, Señor, pero ¿cómo es posible? Es que estás en doble ánimo. Está activada una concupiscencia en ti. Por eso es que hablas contra el Señor. Por eso es que Merari. Por eso es que contiendes contra el Señor. Entonces el Señor, cuando alguien contiende contra él, ¿qué fue lo que le dijo a Moisés en esta parasha? Dile que no entrarán en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque contendieron contra el Señor. Doble ánimo. Salieron con un ánimo, salieron con unánimes en una tarea, pero el enemigo en el camino los activó, contendieron contra el Señor y el Señor les dijo, no entrarán. Y por eso es que el libro de Gálatas entonces nos dice, ¿verdad? Los que practican tales cosas, que son los frutos de la carne, y uno de esos es contender, Merari, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces es igualito. Y la misma palabra que usted, ay, pero ¿cómo es posible que los judíos, cómo van a contender contra el Señor? Pero el Brihadachá, el Nuevo Testamento también habla de contender contra el Señor. Y el Señor le dijo, mira, ellos no van a entrar a la tierra prometida. Y Gálatas dice, los que practican tales cosas no entrarán en el reino de los cielos. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y aunque muchas veces la palabra es dura, ¿verdad? Es necesaria, porque es lo que nos edifica, es lo que es lámpara a nuestros pies,
para nosotros entonces, con la ayuda de Ruach HaKodesh, caminar en rectitud y caminar en justicia. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. Si Israel se hubiese arrepentido y se hubiese humillado, la mano del Señor hubiese sido a su favor y hubiesen podido entrar a la tierra prometida. El punto es nuestro corazón. Que el Señor, repito, nos ayude a permanecer en un mismo ánimo, a entender que el Señor puede bendecir abundantemente con muchísima riqueza a los creyentes en el cuerpo del Mesías y permanecer en su verdad, porque sea rico o seas pobre, el Señor te va a probar, porque Él quiere saber lo que hay en el corazón de sus hijos. Que el Señor te bendiga. Seguimos la semana que viene. Que tenga una semana de victoria, de bendición, de gloria, de shalom. Y será entonces hasta la próxima semana. Shalom ubrajó, paz y bendiciones.